Bueno, buenos días a todos. Ya hemos dado los 5 minutillos de cortesía para la gente que se estaba terminando de conectar a la sesión. Soy Blanca Blasco del Departamento de Marketing de Aeluis y en primer lugar me gustaría agradecer vuestra asistencia a esta sesión que hemos organizado junto a Invepat. Y bueno, comentaros que hemos decidido hacer esta sesión porque hemos recibido numerosas consultas de nuestros clientes sobre si conocíamos ayudas o subvenciones vamos, que les pueda ayudar de cara a esta situación, ¿vale? Porque muchas empresas han tenido que adaptar al teletrabajo porque todavía no lo tenían implantado. Entonces, por este motivo nos pusimos en contacto con Invepat, que es una consultora especialista en estos temas. Y entonces, bueno, les pedimos que os explicasen las ayudas e incentivos que os podéis acoger tras el COVID-19. Entonces, bueno, no me voy a extender mucho más, ¿vale? Voy a dar paso a Antonio Merino, que es consultor de Invepat y especialista en estos temas, quien nos va a presentar las diferentes ayudas que podéis optar. Antonio, cuando quieras. Gracias Blanca. En primer lugar, buenos días a todos. Gracias por estar aquí durante estos minutitos. Muchas gracias a Blanca y a Elsa y extensible a Eli por darnos la oportunidad de en estos momentos intentar aportar nuestro granito de arena. Espero que todos dentro de lo que cabe estéis bien y espero que pronto salgamos de esta situación que nos tiene un poco encerrados tanto en nosotros mismos como en nuestras propias viviendas, ¿no? Después, un poco a modo de introducción, ya le he comentado a Blanca que cualquier pregunta así más específica que os se la pasáis a ella por correo o nos la hacéis llegar a nosotros y os la contestaremos amablemente. Dentro de todo el escenario que se ha creado en estos últimos, yo creo que 15 días aproximadamente, hay que tener en cuenta que respecto al coronavirus, ayudas e incentivos, se ha generado o se está generando muchísimo ruido porque digamos que prácticamente nos ha cambiado todo el paradigma de trabajo. Hemos pasado de la gran mayoría de trabajar en oficina a trabajar desde casa y todo ello prácticamente a pie cambiado porque se puede decir que estábamos caminando hacia la digitalización y hacia el teletrabajo, pero algunos a mitad de camino, otros muchos ya con teletrabajo y digitalización y otros empezando, ¿no? Entonces, ya existían ayudas e incentivos a la digitalización que ya veremos y con todo esto del COVID-19 lo que se está intentando es flexibilizar todas esas ayudas y darle rapidez. Bueno, nosotros somos una consultora que nos dedicamos a la gestión de ayudas, ejercemos de puente entre, entre las empresas y las distintas administraciones. Digamos que vamos de la mano con la empresa e intentamos ayudar y aportar nuestro granito de arena para intentar conseguir esos fondos que tanto necesitamos en actividades económicas. Hemos abierto un hilo dentro de lo que es nuestra web, que es COVID-19, donde siempre intentamos actualizar a nivel general y a nivel autonómico, a nivel provincial, todas las noticias que nos van llegando y las intentamos filtrar a través de esa sesión que hemos abierto dentro de nuestra web. Dentro de nuestros servicios, pues ofrecemos consultoría, deducciones, financiación y aparte nuestra actividad principal es gestionar ayudas, subvenciones y préstamos que el gobierno o las distintas autonomías nos pueden hacer llegar, ¿no? Bueno, hablar un poco sobre
sobre la actualidad en el caso de ayudas y subvenciones, porque hay como que tres principales fuentes o tres principales actores dentro de lo que sería ayudas, subvenciones y préstamos, ¿no? Por un lado están los organismos públicos, la administración, con todo lo que ello conlleva, es decir, estamos hablando de mastodontes, de organismos flexibles en la parte baja, en la base, pero bastante inflexibles en la parte alta y digamos que la información y todo lo que conlleva pues tarda mucho en actualizarse, ¿no? Digamos que las empresas vamos a un ritmo distinto al que va la administración. Aunque con todo esto del coronavirus se va a intentar agilizar, pero podemos decir que desde que se empieza a tramitar una subvención, una ayuda, hasta que se concede pueden pasar de 3 a 6 meses, poniéndonos más en el caso de 6 meses. Entonces, nosotros nuestras actividades diarias, como que 6 meses prácticamente es medio largo plazo, y más en la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Entonces, en ese sentido, el gobierno y los estamentos autonómicos, digamos que se han puesto un poco las pilas y van a intentar agilizar cualquier tipo de trámite. Pero la verdad es que actualmente, desde una convocatoria de ayuda hasta que se resuelve, pues puede pasar muchísimo tiempo y nosotros en nuestro día a día digamos que podemos llegar incluso hasta intentar hacernos la idea de que contamos con esa financiación que probablemente nos llegue a los 6-7 meses de haberla intentado conseguir, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, sobre todo desde el punto de vista de las empresas, muchas veces el tema de la confianza en poder acceder a esos fondos y demás, vemos que no está muy acorde con lo que sería la realidad. O sea, desde los estamentos públicos, pues no hay mucha concordancia con la realidad empresarial y la velocidad a la que nos movemos las empresas, ¿no? Entonces, digamos que nosotros como empresas debemos de adaptarnos un poco a lo que serían los organismos públicos, pues intentando estar un poco más informados sobre qué tipo de ayudas y subvenciones tenemos, obtener un poco, quitarnos un poco ese mito de que los estamentos públicos están ahí, hay que confiar un poco en ellos y hay que ser conscientes de que nos tenemos que adaptar y para ello tenemos que planificar todo lo que sería todas esas inversiones que nosotros vamos a hacer, intentar planificarlas con tiempo, intentar anticiparnos al hecho de que pueda haber algunas convocatorias que para nosotros nos va a llegar tarde ese dinero y intentar anticiparnos y, digamos, adaptarnos y conjugar en tiempos todo lo que sería el desarrollo en la línea temporal de organismo público y empresa. En ese sentido, nosotros siempre intentamos, y es una de las, digamos que es algo que nos diferencia, siempre intentamos hacer un análisis con bastante rigor de lo que es la situación de la empresa en el momento de intentar acudir a subvención, ayuda o financiación. ¿Por qué? Porque muchas veces desde las empresas creemos que podemos acudir a cualquier convocatoria que exista sobre ayuda, subvenciones y financiación. Y desde el punto de vista de los organismos públicos hay determinadas condiciones que nos impiden acudir a determinadas subvenciones, ayuda o financiación. Entonces, ese análisis previo que nosotros hacemos nos permite a las empresas a las cuales ayudamos, nos permite enfocarlas muchísimo más en determinadas ayudas, subvenciones o financiación a las cuales van a estar
digamos, como más predestinadas en ese sentido, ser más eficientes a la hora de coger recursos recursos de la empresa, que la mayoría de las veces es tiempo, recursos nuestros, que casi siempre es tiempo, y optimizar todo lo que sería el procedimiento de tramitación y de ejecución, ¿no? En ese sentido, intentamos que haya un trasvase de información entre la empresa y nosotros para ser más eficientes a la hora de acudir a ese tipo de financiación, ¿no? Como ya sabéis la mayoría, seguramente, en este sentido hay muchísima ayuda a nivel tanto estatal como europeo, promovidas por comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, eh, entidades públicas, organismos públicos. Entonces, en ese sentido, tenéis que tener en cuenta que con toda la situación actual que tenemos, la cantidad de información que nos puede estar llegando. Os podéis hacer una idea del flujo de información respecto al coronavirus, respecto a la situación actual de las empresas españolas, autónomos y demás. Entonces, toda esa información intentamos filtrarla de una forma más acorde a la realidad que tenemos en nuestras empresas. Toda administración pública, y os puedo decir desde los últimos 10 días, aproximadamente 10 días, 11 días, desde que estamos en estado de alerta, toda administración pública, desde ayuntamientos hasta Unión Europea, van a estar inyectando dinero e intentando ayudar lo máximo posible para que esta situación se revierta. Digamos que van a surgir y están surgiendo muchísimas convocatorias. Ahora mismo, prácticamente lo que nosotros hemos escuchado en gran mayoría es los 200.000 millones de euros del gobierno, que de esos 200.000 millones de euros, unos 15.000 van a estar destinados exclusivamente a paliar de forma inmediata las consecuencias económicas que pueda haber y a investigación sobre el coronavirus y a comprar todo lo que necesitamos para salir de esto. Y de los otros 85.000 van a estar, digamos, gestionados a través de las líneas ICO, a través de préstamos bancarios. Y los otros 100.000 van a ser avales del Estado para financiación de empresas. Estos avales normalmente cubren entre el 70 y el 80% del capital del préstamo que nosotros queramos para nuestra financiación. Hay muchas comunidades autónomas, por ejemplo, os puedo hablar de Andalucía, que el 20% restante lo están cubriendo ellas. En este sentido, casi todas las comunidades autónomas van a actuar en la misma dirección. Habrá algunas que empiecen antes, otras que vayan a rebufo de las primeras, pero casi todas se mueven en la misma dirección. Intentar que haya financiación y dinero para poder revertir la situación y que, como todos hablan, que sea una recuperación en forma de V. Entonces, va a haber muchísimo dinero y muchísimos programas a los cuales acudir o incluso apuntarse, ¿no? O adherirse. En ese sentido, tenéis que tener en cuenta que muchas de estas ayudas, muchas de estas subvenciones ya existían antes del coronavirus. Había muchas convocatorias abiertas y ahora lo que se ha hecho con el coronavirus, veremos un poco más adelante en la presentación, es flexibilizar, ampliar algunas convocatorias y inyectar fondos para que muchas más empresas puedan
acudir y presentar sus proyectos para financiarse, ¿no? Blanca, en cualquier momento, si quieres, me puedes parar y si hay alguna pregunta al Antonio, respecto. Sí, Antonio, perdona. sí, Soy Armando, de Tandem Software. Nosotros hacemos bastantes cosas con ustedes y con Aelis. De hecho, somos sí. delegados de Aelis en Córdoba. Una consulta. ¿Hay alguna en concreto de las que tú estabas mostrando antes del CDTI? Porque tú hablas de las subvenciones. Yo no veo ahí ninguna nueva, como tú bien dices. Entonces, Sí, ¿se pisan? Tú sabes que nosotros tenemos varias empresas con subvenciones ya pedidas en digitalización, tema de software, hardware. sí, Independiente de eso, porque además al inicio estás hablando de que en 6 o 7 meses sí. los fondos se están moviendo. ¿Me estás diciendo que en 7 meses ha cobrado el cliente la subvención que pida para digitalización, para un servidor, para un software, un hardware? Tienes bastante experiencia al respecto y sabes que eso es lo que quieren los organismos públicos, que haya Ah, que se agilice al máximo posible. Yo he escuchado hasta 3 meses incluso, ¿eh? Y eso es lo que quieren claro. hacer con el coronavirus, con el COVID-19, lo que quieren hacer es agilizar trámites. Pero ya te digo Claro, que te pregunto con respecto a eso, y perdóname, y además, cojonudo, ¿no? Por su parte, que las agilice en 3 meses, pues ya ves. Pero sí, sí, claro, pero a eso tengo que ya, tener la inversión completa realizada, ¿no? Ese check de que de la inversión hecha completa lo van a quitar. No sé si me eh, explico. sí, sí, sí. Metemos una subvención de 70, 80 mil euros a una empresa de software con servidor y tal, y Mm. supuestamente tengo un plazo de 12 meses o 18, dependiente que me la acepten o no, o que se venga a Sí, trámite, correcto, para con la poner gestión. para poner en marcha el proyecto y para tenerlo ejecutado, te refieres, ¿no? Claro, si me va a Sí, exigir sí, la sí. Junta, porque igual la Junta para pagarme me va a exigir que yo haya hecho el desembolso de ese dinero Sí, íntegro, entiendo, en el proyecto. exacto. Y en el Sí, mayor sí, o en el mejor de los casos, un proyecto de ese tipo dura 6 meses aproximadamente. sí. Sí, Pero digo, en el mejor Pues de los casos, por la parte que le corresponde a él o a nosotros, ¿no? sí, De implantación. te puedo decir que en los escenarios que se plantean al respecto, la idea, te estoy hablando de ideas, no de actos, la idea es que haya excepciones de garantía, que haya un poquito más de flexibilidad a la hora de poder eh, eh, presentar los hitos del proyecto para cobrar esas subvenciones y de que va a haber algo más de rapidez y que van a ser más laxos a la hora de pedir garantía. Te estoy hablando de la idea y de que lo que está por escrito. Otra cosa son los actos, cómo vayan a funcionar. Ya sabes que... Antonio, Sí, complemento. Ahora complemento un poco tu respuesta. Perdón que te haya cortado, disculpa. no, no te preocupes. Eh, Sigue, sigue, Agustín, sigue. vale. Bueno, Armando, muy buenas. Armando, Buenos días, Agustín. buenos días, hombre. Confinados en casa, pero te mando un fuerte abrazo. En línea de lo que venía diciendo Antonio, vamos a ver, y lo que va a intentar explicar él ahora, más en detalle, es lo que he introducido antes. Es que obviamente para hablar de novedades o cosas concretas que van a salir, todos los que estamos aquí presentes más o menos tenemos que estar hablando en la misma línea y tenemos que conocer lo que ya había. La naturaleza de un incentivo no puede cambiar de la noche a la mañana. Es decir, si hablamos en concreto de un incentivo, ya sea en Andalucía, en el País Vasco, en Madrid, en Barcelona, que tiene una forma de proceder, una subvención a fondo perdido que se paga tras justificación, eso no lo pueden cambiar de la noche a la mañana. Lo que sí se pueden comprometer es donde venían tardando 12 meses, pues que tarde 6 con las nuevas solicitudes y con las que ya estaban en curso. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace pinchando, en el buen sentido de la palabra, a la administración para que sea más rápido, comprometiéndose de arriba e inyectando más dinero. ¿Qué ocurre? Con ese compromiso, como ahora veremos, ahora él intentará explicar en detalle en esas convocatorias o en algunas de ellas, ¿no? Porque no hay tiempo para revisarlas todas, ¿en qué se traduce eso? Pues en algunas convocatorias que vienen tardando 12 meses, se intenta que tarden 6. En los préstamos como en ENISA, por ejemplo, que seguramente él no detalla ahora más, pero lo comento por encima, pues son préstamos que suelen tardar 5 o 6 meses.
el organismo está buscando que tarden 2 o 3, ¿no? Esa no es la solución a todos los problemas actuales a través del COVID, pero desde luego ya palia un poco ya palia en cierto modo algunos de esos problemas. Es decir, como él venía diciendo, con flexibilización de las condiciones, con agilidad y con más dinero, ya resolvemos parte de los problemas que se pueden resolver con ayuda y subvenciones. No todos los problemas se resuelven de esta forma, obviamente. Y además van a surgir algunas convocatorias nuevas, y cuando digo van a surgir es que muchas veces vosotros, o como todos los que hoy en día estamos confinados en casa, vemos muchísimas noticias en la televisión, pero nosotros obviamente tenemos que filtrar eso. Y entre ese ruido y las convocatorias concretas, abiertas, con dinero entregable a empresas, hay un mundo. Eso tú bien lo sabes. Entonces, van a surgir porque realmente van a surgir. De momento, surgir novedades concretas a través de redes, a través de esto, nuevas, no hay demasiado. Él ahora comentará un poco más. Lo que hay son más novedades específicas de convocatorias que ya existían, ¿vale? Pero entonces, en la línea de lo que tú venías diciendo, Armando, la naturaleza concreta de una subvención no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, en vuestro caso específico de Agencia IDEA, para las subvenciones de Andalucía, eso no quiere decir que te las vayan a pagar antes de la justificación. Lo que sí ocurre es que si un proyecto es cortito, no es muy largo. ¿Me oyes? Armando, ¿me oyes? Que si el proyecto no es muy largo, obviamente pues se pueden agilizar mucho los plazos, porque se va a tardar muchísimo menos en resolver y vas a cobrar mucho antes. Y ellos se comprometen hasta que se tarde la mitad. Ese es el compromiso. Obviamente no hay datos estadísticos todavía. Y yo ya te dejo, Antonio, que continúe. Sí, yo quería aprovechar para decir una cosita. Perdona. Eres Ana Isabel, ¿verdad? Soy Ana. Vale. Soy compañera de... Sí, Ana, si os parece, bueno, aclaras lo que quieres aclarar y dejamos todas las preguntas para el final, porque a lo mejor hay mucha gente pues que prefiere ver toda la presentación y al final hacemos toda la ronda de preguntas, porque si no a lo mejor se puede alargar mucho. Claro, tienes razón. ¿Vale? Venga, entonces, ya solo Ana, sí. Solo para terminar con esta, que creo que la duda de Armando era si hay alguna manera de que el solicitante pueda cobrar antes. Si en el caso de que el solicitante sea capaz de ejecutar su inversión antes del plazo previsto, sí que podemos informar a la agencia. Hola, Antonio. Este tipo de actuaciones, voy a hacer algún tipo de inciso en algunas convocatorias que existen o se van a abrir, y pasamos a las novedades del COVID-19, que aunque Agustín y Ana más o menos han estado comentando, y yo también he comentado, vemos más específicamente en qué van a consistir. Para que os hagáis un poco la idea de cómo funciona, al hilo también de lo que comentaba Armando, muchas veces no somos conscientes de las empresas que hay muchas veces que nuestro sector es por CENAE es uno, y nos podemos presentar determinadas ayudas, subvenciones de otros sectores que no tienen nada que ver con el nuestro, y que hay muchas ayudas o financiación a las cuales pensamos que podemos acudir, y resulta que no podemos acudir porque igual renovar nuestro software o nuestros PC no entra dentro de esa convocatoria que creemos que sí podemos acudir.
Entonces, por eso os vuelvo a comentar que es muy importante hacer un análisis previo de hacia dónde quiere ir la empresa y cómo calzamos o cómo ajustamos las subvenciones, financiación que haya para eso que requiere la empresa. Entonces, para que os hagáis una idea, pues os voy a poner estadísticas, por ejemplo, de Andalucía respecto, digo Andalucía porque es la estadística de las que tenemos más a mano. Por ejemplo, de la cantidad de solicitudes que se hicieron y potenciales de inversión, pues beneficiarios y aprobados 22. Veis que hubo 58 solicitudes y hubo 22 beneficiarios. Hay muchas subvenciones que son abiertas y otras que son cerradas, a las cuales tienes que acudir como un concurso. Entonces, todo aquello que sea análisis previo y iniciar desde un punto de partida con mayor base es mucho más sólido a la hora de presentar una financiación que intentar acudir a toda aquella que vemos que puede representar una ayuda económica para nuestra empresa. Como ya ha comentado Agustín, ENISA, que es una entidad pública que se dedica a conceder préstamos a emprendedores y a empresas, sobre todo con proyectos viables e innovadores. Lo que están intentando fomentar es que esos préstamos se realicen todo mucho más rápido, que sea todo más ágil. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en este sentido? Pues que todo el mundo vamos a acudir todos en masa y una de dos, o amplían la cantidad de técnicos que tienen para evaluar proyectos o igual se va a generar un tapón. En ese sentido, la línea que comentaba Agustín antes, puede haber un poco de colapso, pero la idea que ellos tienen, o la idea que tiene el gobierno o las instituciones públicas, es que se agilice todo y que sea todo más rápido. Después la realidad dictará qué es lo que se está haciendo, ¿no? En ese sentido. Después, los requisitos para INISA, pues tienen un importe mínimo, un importe máximo, la constitución que tenga la empresa, la edad de los socios y demás. Esto para jóvenes emprendedores. Después, otras que existen actualmente, que son la REINDU, que es para la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial. Pues, digamos que es un programa de financiación para las empresas de índole industrial, ¿no? Pymes, grandes industrias, ya más que nada industria manufacturera y una serie de conceptos que se pueden subvencionar. Digamos que todo lo que es subvenciones y demás que van a través de estos organismos, la mayoría suelen oscilar entre el 25% de la inversión total y el 50%. El 50% digamos que es el tope máximo. Suele rondar entre 25 y 30% del coste de inversión. Y como ha dicho Armando, pues puede ser que se dilate entre 12 y 18 meses. Esto van a intentar ejecutarlo muchísimo más rápido. Y para ejecutar mucho más rápido van a tener que promover flexibilidad, excepción de garantía y a lo mejor algún tipo de análisis a posteriori de lo que sería la ejecución del proyecto. Porque si no, no le puedes dar agilidad al sistema, sobre todo por la cantidad de empresas que van a acudir en masa a este tipo de financiación. Las actuaciones financiables, voy a pasar un poquito así más rápido, y los plazos de ejecución, como ha dicho Armando, pues suelen oscilar entre 2 y 18 meses, ¿vale? El tema del cobro de préstamos, pues hay ciertas condiciones que se deben de cumplir a la hora de poder acceder a estos préstamos. Y bueno, ya sabéis que dependiendo del tipo de proyecto, pues lo que se subvenciona, o sea, es subvención, préstamo o financiación. También depende del tipo de territorio. Después vamos a pasar, bueno, un poco estadística de la convocatoria pasada.
de la cantidad de proyectos que se concedieron. Bueno, el SDTI es el organismo público por excelencia para financiación dentro de las empresas, ¿no? Hay muchas líneas dentro del SDTI, quizás la más importante o una de las más importantes puede ser Neotec, que se va a abrir ahora dentro de poco, y la mayoría lo que tienen como función principal es actualización, sobre todo para competitividad y mejora de acuerdo a las características de la empresa, ¿no? Pasamos un poco para que tengáis una idea de todo esto que existe y todo esto de lo que estamos hablando ahora, digamos que se actualiza, se mejora, se le intenta la flexibilidad y rapidez dentro de las medidas del coronavirus, del COVID-19. Por eso, digamos que la presentación está enfocada un poco en ese sentido, que conozcáis un poco lo que hay y después cómo lo van a intentar mejorar. Casi todas estas líneas de financiación pues tienen mucho que ver con subvenciones y préstamos. La subvención, ya os digo, que va entre el 25 y el 50%. La gran mayoría, hay presupuestos mínimos financiables en todos los proyectos. Cámara de Comercio tiene aquí tiene su parte dentro de lo que sería tecnología de información y digitalización. Cada Cámara de Comercio, en función de cada provincia, más o menos tendrá este tipo de proyectos, pues en función del tipo de empresa, pues podrá acudir a uno u otro o incluso a ambos. Hay muchas de las ayudas y subvenciones de las que os estoy hablando que pueden ser, se pueden concurrir en varias al mismo tiempo. La mayoría no son excluyentes, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos un poco más en la ayuda, en las novedades. Dentro de lo que sería el COVID-19, como ya sabéis, la rebaja de cuotas, el tema de ERTE y demás, por la situación, el aplazamiento fiscal, que sí os puedo decir que, por ejemplo, en Madrid ya se está llevando a cabo sin coste alguno a nivel financiero para las empresas. Creo que en Madrid también he podido leer que van a intentar subvencionar a los autónomos con hasta 3.200 euros si se comprometen a que no se den de baja los siguientes 12 meses. Y medidas de ese tipo se irán implantando en las diversas comunidades autónomas, diversas provincias, seguramente. Siguiendo un poco con las novedades. Aumentan los fondos de ICO, ayudas directas de hasta 500.000 euros a cada empresa afectada en función de qué tipo de empresa es. Pues se abren, digamos, líneas o se prolongan las líneas de financiación del SDTI en dinero y en tiempo. Ya hemos estado hablando de cosas que se van a intentar promover, como la rebaja de cuotas y para autónomos. Digamos que todo esto de Madero del Oeste, desde el día 16 hay muchísimas empresas que están acudiendo a él para poder eliminar ese tipo de costes de producción que no van a poder tener porque la gente va a estar en casa, ¿no? Después, con el tema de aplazamiento fiscal, pues la mayoría aplazamiento de hasta 6 meses y por supuesto, evidentemente, la solicitud y el tema de recargo. Ya os digo que sí se está incluyendo hoy en día.
el tema de aplazamiento de reembolso de préstamos y tiene que estar todo bien justificado. Las líneas de ICO que se amplían. Todo esto conlleva que hay muchas veces que cuando la empresa acude a alguna financiación, subvención o ayuda de organismos públicos, necesita una determinada liquidez, necesita cumplir con unos determinados ratios financieros. Entonces, hay muchas veces que hay líneas de financiación que te permiten mejorar esos ratios financieros para que puedas acudir a algún tipo de ayuda o subvención. Entonces, ahí entraría un poco algunas líneas ICO para mejorar tus ratios de liquidez y como indicamos bien aquí, no es para refinanciar deuda, sino para aumentar tu liquidez para poder afrontar aquellos proyectos a los cuales estás acudiendo dentro de una línea de SEBETI o línea ICO, ¿no? Normalmente los plazos de ejecución son hasta el 31 de diciembre. Hay algunas líneas que están cerradas ahora mismo, hay otras que se van a abrir como Neotec. Neotec es para empresas jóvenes y lo que intentan es el apoyo a la empresa de base tecnológica con incluso hasta un 70% del capital de inversión, ¿no? Que veremos más adelante. El tema como ya sabéis, la mayoría de estados, por el tema de libre competencia, libre mercado y demás, no puede dar subvenciones, digamos, directas a las empresas, porque por los acuerdos de no competencia, igual que pasa en el sector agrario, pues ocurre con las empresas. Entonces, en ese sentido, se va a flexibilizar un poco todo y se van a intentar dar subvenciones directas a las empresas afectadas para que, como he comentado antes, la evolución de la recuperación sea lo más rápida posible. En ese sentido, pues, la Comunidad Económica Europea está trabajando para intentar sumar dinero en este sentido. Todavía hay muchísima actividad que está por concretar, tanto a nivel europeo como a nivel español. Eso se irá concretando las próximas semanas. A nivel autonómico igual, ahora veremos novedades a nivel autonómico y sobre todo a nivel más cercano, porque nosotros pensamos que la mayoría de ayudas van a venir desde el gobierno central a través de las líneas que os he estado comentando, pero también va a haber muchísimas ayudas de cercanía en el sentido de ayuntamientos, diputaciones y a nivel autonómico, porque aquí cada uno va a intentar optar por levantar lo que sería el tejido industrial, el tejido empresarial de su zona y si puede ser lo antes posible y que el gap que se genere con el COVID-19 sea el menor posible. En ese sentido, tienen mucho trabajo por delante y se irá sabiendo muchísimas cosas en la siguiente semana. Ahora mismo están trabajando, os puedo decir que están trabajando prácticamente a pleno pulmón, aunque nosotros no los veamos o a los que nosotros vemos sean las cabezas visibles del gobierno, os puedo decir que desde la administración más cercana están trabajando a full para que haya un montón de financiación y de ayuda a las cuales nos podamos acoger todas aquellas empresas que hayamos sufrido de forma directa e indirecta por el coronavirus. Hay mucha actividad dentro de lo que sería el sector turístico, porque puede ser junto con el sector servicios, dentro del sector servicios, los más afectados y va a haber muchísimas líneas de financiación en ese sentido. Después, pues hay, como ya he comentado antes, para investigación
dentro de SDETI, pues hay muchísimas ayudas a las cuales puedes acogerte, pues proyectos de I+D, empresas independientes y todo que no esté relacionado con el coronavirus, aunque han sacado partidas específicas para el coronavirus. Después, como he comentado antes, para el sector turístico, pues hay va a intentar incluir muchísima inyección económica para que se recupere lo antes posible. Después, un poquito potenciar la digitalización y el teletrabajo, pues línea de financiación para compra de ordenadores, para software, para todo tipo de equipamiento que conlleve la digitalización de aquellas empresas que se han quedado a mitad de camino o estaban a punto de iniciar el trasvase hacia la digitalización. En ese sentido, ayer escuchaba a una persona en una conferencia que indicaba que va a haber un cambio de paradigma a la hora de enfocar el trabajo, porque todo aquello que teníamos en la cabeza para hacer de forma digital hace 2 semanas, ahora prácticamente a prisa y corriendo lo queremos hacer de un día para otro. Entonces, hay mucha gente muchos trabajadores que nos hemos adaptado de un día para otro al teletrabajo, a las teleconferencias y de forma rápida, digamos, la mayoría de empresas van a intentar adaptarse a la digitalización, más que nada porque puede ser que toda esta situación que tenemos ahora se prolongue en el tiempo. Entonces, aumentan esas líneas de financiación y como he explicado antes, van a intentar ser más rápidos a la hora de ejecutarlas. Como os he comentado antes cuando ha preguntado Armando, pues dentro de SDETI va a haber muchísimas sesiones de garantías para solicitar ayuda para este tipo de proyectos. Van a intentar acelerar procesos, ampliar convocatorias y flexibilizar los plazos de justificación para las ayudas que sean parcialmente reembolsables. En este sentido, seguramente irán sacando muchísimas más novedades. Hace un par de días el programa Acelera Pyme, a través de Red.es, pues irán sacando muchísimas novedades en este sentido. También hemos podido ver que la gran mayoría de comunidades autónomas están intentando, a través de sus agencias de innovación, fomentar el uso de herramientas de teletrabajo. Estuve viendo, por ejemplo, la del País Vasco, que a través de una serie de partners pues, te referencia a muchas herramientas para que acuda a ellas para teletrabajar, en ese sentido. Vamos un poco por comunidades. Todo aquello que sea digitalización, vamos a hablar de Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha, creo. Pues dentro de la Comunidad de Madrid, todo referente a digitalización, pues casi todos los proyectos de industria 4.0, que esto también existe. Hay muchas líneas de actuación que existen en la mayoría de comunidades autónomas. En el País Vasco también hay otra que es industria. Disculpa, Antonio, se te ha cortado. Sí, ¿no? Yo es que no oigo nada. Sí. A ver, vamos a ver qué ha podido pasar.
Hola, ¿se ha perdido? ¿No se oye, Antonio? Sí, se ha perdido. Yo no sé si... A ver. Se ha perdido. Otra vez el micro, dice, sí. Sí, el Bueno, audio. pasa nada. Bueno, podemos reiniciar Ya, se mientras. te oye ahí solo, Agustín. Se me oye a mí. Bueno, si tenemos alguna, mientras, ¿no? El reactiva. Si tenéis alguna cuestión, algún comentario para hacer, podemos ir comentándolo mientras. En definitiva, yo, mientras él carga. Elsa y Blanca, vosotras sí me oís, ¿no? Sí, Bueno, sí, se me sí, oye. sí. Vale. En definitiva, la idea que queríamos trasladar es, en comparación con otros aspectos más fácilmente entendibles, los cuales se habla de novedades tributarias o novedades de las obligaciones de pagar los seguros, los impuestos, etcétera, más fácilmente, porque todos tenemos muy claro cuáles son de partida. Cuando hablamos de novedades o recomendaciones para obtener fondos públicos ahora mismo es diferente, porque no se puede hablar de novedades sin hablar de lo que hay. Porque obviamente ante una situación excepcional como la del COVID, la administración no se va a inventar o sacar de la chistera montar equipos, porque al final ese dinero público se tiene que articular a través de la administración. Y para que eso se haga He rápido, vuelto. a través de la misma administración. Entonces, en definitiva, una idea que tiene que quedar clarísima es que la administración está a pleno funcionamiento. Las convocatorias de digitalización que habían y que o sea, que ya había abiertas previo al COVID o que ha habido recientemente en las distintas comunidades autónomas, se están reactivando todas. Se están reactivando con el compromiso de recortar plazos y con el compromiso de inyectarle más dinero, obviamente. Y todo va relacionado con la mejora y la digitalización de procesos. Nosotros, como estamos en directo contacto, obviamente los asistentes que pueden tener por seguro que si están planteando algún tipo de operación, ya sea o algún tipo de proyecto de inversión en el corto plazo o más de aquí a unos meses, a través vuestra, por supuesto que si se pueden beneficiar de algún tipo de ayuda, se va a estudiar. Por eso vosotros nos habéis propuesto este seminario online, ¿no? Porque os preocupa obviamente que tengan opciones a tener herramientas de financiación. Obviamente ellos, si tienen algún tipo de interés en ver si esa operación es subvencionable o puede financiarse a través de un préstamo público, se le va a estudiar. Se va a estudiar en ese momento concreto, ¿vale? Simplemente quería hacer hincapié en eso. Vale, Y ya, gracias. Antonio, ya... Antonio, he vuelto. ¿Se me escucha? Sí, ahora se te escucha. Vale, bueno, acabo un poco con las pinceladas de cada comunidad y pasamos, si quieres, Blanca, a resolver cuestiones. El tema de la Comunidad de Madrid, ya os digo que la mayoría para las comunidades suelen ser prácticamente convocatorias muy parecidas en el tema de digitalización, como ha dicho Agustín. Castilla-La Mancha, pues prácticamente igual. Todo lo que es impulso a la implantación de tecnología de información y comunicación, el tema de digitalización, las líneas de apoyo a la modernización y la transformación digital de la industria. Muy acorde con las de Madrid, con las que del País Vasco y con las que veremos de Cataluña, que como podéis ver también incluso Industria 4.0, o sea que todas van en el mismo sentido. La mayoría sí. Perdona, las del País Vasco entiendo que las han abierto, ¿no? Porque estaban cerradas. Sí, por ejemplo, la de Acitec está cerrada y está próxima a abrirse y hay algunas que están abriendo de forma prácticamente inmediata, como el Plan 2i, pero está en Vizcaya, que lo que están intentando es centrarse un poco en innovación. Es que también, al hilo de lo que comentas, hay muchas convocatorias que se encuentran cerradas en este momento y están intentando abrirlas, digamos, a prisa y corriendo para que, con respecto a incluirlas dentro de lo que sería toda la actuación del COVID-19. A eso te referías, ¿no? Sí, porque se nos ha dado la casuística de Sí. algún cliente hace un mes y medio, 2, Sí. para una inversión
módulo, una implantación en fábrica y todas las que buscamos Sí. estaban cerradas. Esas son Claro. las que entiendo que van a abrir. Sí. Estaban cerradas porque había terminado Sí, en la ese convocatoria. sentido y creo que no- la convocatoria. Sí. En ese sentido, a la que te estás refiriendo es a CITEC, que es la convocatoria que tienen para el tema de tecnología y carácter, dentro de lo que es tecnología y carácter estratégico, es decir, que puede ser tanto una cosa como otra. Eso dentro de la convocatoria viene especificado qué tipo de empresas pueden acudir a ella. Y en esta en concreto, Acitec está cerrada. En el País Vasco tienen ahora mismo abierto todo lo que es el tema de teletrabajo y herramientas de digitalización con los partners que tiene la agencia de innovación del País Vasco, que ahora mismo no me acuerdo cómo sí, es Sprit Aldea, la agencia vasca de desarrollo. Y en ese sentido, pues yo creo que van a intentar, todas las comunidades que tengan convocatorias cerradas van a intentar reabrirlas lo antes posible. Toda la maquinaria pública está trabajando a full para que se abran estas convocatorias cerradas lo antes posible y quieren intentar dotarlas con el presupuesto que puedan tener. Es decir, ahora todo esto lo ha pillado a pie cambiado y los presupuestos de las dotaciones presupuestarias de este tipo de convocatorias como que ya las tenían asignadas dentro del presupuesto de este año y van a tener que ser una ampliación del presupuesto, van a tener que cambiar los presupuestos de la comunidad para poder abrir este tipo de convocatorias, con todo lo que ello conlleva a nivel burocrático. Entonces están como que trabajando a tope para que todo esto se pueda llevar a cabo lo antes posible. Bueno, ya que estamos con el tema del País Vasco, pues también igual, casi todo, ahora mismo todo lo que hay son herramientas de teletrabajo y se está trabajando para desarrollar todo lo que sería nuevas líneas de ayuda, financiación y subvenciones para empresas, sobre todo en el tema de digitalización. Y todo lo que es COVID-19 y ayudas para la caída de facturación y demás, va a ir todo a través de las líneas ICO. Líneas ICO y préstamos en ese sentido. Y después, pues Cataluña, hablar un poco de que prácticamente en digitalización tiene lo mismo que Madrid, Castilla y Castilla-La Mancha y País Vasco, con el tema de línea de préstamos y financiación de proyectos de inversión y un poco de ayuda, subvenciones y demás. Esto se tiene en la convocatoria abierta hasta el 31 de diciembre. La mayoría para que hagáis una idea de cómo funciona, la mayoría de subvenciones, ayudas y demás, casi todas están, las de ICO y demás, casi todas están referenciadas a 31 del 12. Y hay muchas que se van a abrir ahora, como por ejemplo las Neotec, que creo que las tengo por aquí, que os he estado comentando antes. A ver si las veo. Aquí está. Estas, por ejemplo, se van a abrir ahora. Las Neotec, que son para empresas de menos de 3 años con un capital social de 20.000 euros y esto a través del CDT. Y capital social de 20.000 euros. A ver, ya se me ha perdido. Está por aquí abajo. A las 11 menos 10, ¿a qué hora Sí. Son 2 horas, ¿no, cariño? No, eran Sí. 6 minutos en el horno, ¿no te refieres? Disculpa que se nos ha Sí. colado por ahí un micro. Sí. Que después cuando los abre, no te preocupes. Pensaba que era una pregunta y que se ha ido al webinar de cocina, ¿no? Bueno, un poco hablaros de las Neotec que se abren ahora y yo creo que hay muchas que están cerradas ahora que se van a abrir para empresas de hasta 20.000 euros de capital social y digamos que menos de 3 años. Hasta un 70%, hasta 200.000 euros, desde 175.000 euros. Empresas de base tecnológica. Después, poco más. Ya directamente, como he comentado antes, van a ir surgiendo muchísimas convocatorias, de las cuales probablemente estaremos muy pendientes de ellas y os estaremos informando a través de
a través del hilo que hemos abierto en nuestra web. Y estoy a vuestra disposición. Bueno, estamos, porque cuento con Agustín y con Ana, estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta o cuestión que queráis plantear. Bueno, una cosa, Blanca, antes de... Sí. ¿Me escucháis? Sí. Te escucho. Vale. Una cosa, Blanca, antes de terminar. Sí. Está muy manida la frase, pero de eso de que toda crisis surge una oportunidad, en mí os puedo dar un ejemplo. Yo el día 16 cambié de trabajo. El día 13 trabajaba en un sitio y el 16 empecé a trabajar en Indepat. Y la verdad que hasta este momento, para mí, ha sido una oportunidad toda esta crisis. Espero que para el resto de personas que en ese sentido no hemos visto muy preocupados por la situación o estamos muy preocupados por la situación, que intentemos salir lo mejor posible y reforzados. Vale. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Si nos parece bien, Agustín, Ana, empezamos también con la ronda de preguntas que han entrado por el chat. Hay algunas que son un poco más específicas, que esas pienso que es mejor contestarlas por privado, ¿vale? Y empezamos con la ronda. Nos han comentado que, bueno, que una empresa que no estaba teletrabajando, ¿vale? Y han tenido que adquirir portátiles para toda la plantilla, que para este tipo de inversión que han hecho, ¿qué ayudas tendrían que pedir o solicitar? Vale, eso, Ana, creo que sería más... Pues no sé dónde tienen el centro operativo, pero casi la mayoría de ayudas piden que primero se haga la solicitud de la subvención y después se adquiera, se realice la inversión. Entonces, si ellos ya se han adelantado y ya han comprado los equipos en este caso, se le va a reducir bastante el número de subvenciones a las que pueden optar. Por ejemplo, en Córdoba, que estoy yo, que es la sede donde yo estoy, sí que hay ayudas locales que al cabo del año se pueden presentar las facturas de todo lo que se ha hecho para mejorar pues, el equipamiento de la oficina, para que todo sea más productivo, y en ese caso sí se podrían presentar esas facturas y sí que tendrían una subvención proporcional al gasto que han hecho. Pero como ya digo, habría que ver dónde tienen el centro operativo, si quieren que se pongan en contacto con nosotros y estudiamos a ver si alguna les puede aplicar, qué importes se han gastado. Sí. Ana, igual el tema de exención de garantía y flexibilidad dentro del marco de línea ICO y CDTI puede ser que en este caso de urgencia puede ser que lo flexibilicen en ese sentido, ¿no, Ana? No sabemos, tendríamos que ver. Yo creo que lo mejor, si les parece bien a ellos, es que nos digan eso. Lo más importante que necesitamos saber es qué empresas esas que se dedican, dónde tienen el centro operativo y qué inversión han hecho. Y entonces nosotros estudiamos a ver si tienen alguna opción. Pero como ya digo, la mayoría nos van a pedir que primero se haga la solicitud y luego se haga la inversión. Vale. Otra pregunta que nos ha entrado es que han contratado el servicio Cloud de Aelis y que si esto podría ser subvencionable o recibir ayudas, pero claro, son clientes que lo han hecho de forma urgente y entiendo que será la misma respuesta que la que nos acabas de dar respecto a los equipos. Bueno, pero Claro, participo un segundo. Complemento. Sí. Vamos a ver, en el caso de servicios más recurrentes, como por ejemplo puede ser llevarse todo a la nube, es diferente porque, claro, la adquisición de hardware o de equipos de ordenadores, servidores o de este tipo es algo puntual que se realiza una vez. Entonces, el momento en el cual ya se hace es crucial. Pero el hecho de contratar servicios en la nube no necesariamente nos imposibilita que presentemos un proyecto con todos los costes que vayan a tener a partir de ahora. Pero por norma, al final, aquí el planteamiento debe de ser anticiparse. Es decir, que toda empresa que tenga un proyecto, que sepa que las cosas, o es lo que Antonio principalmente ha intentado trasladar hoy,
están sucediendo muy rápido, nosotros estamos muy al día y por extensión también vosotros vais a estar informados de todo lo que vaya viendo, pero que antes de dar un paso, en la medida de lo posible, porque ya sabemos que hoy tampoco te puedes esperar, si tú tienes que comprar equipos para habilitar el teletrabajo, pues tienes que hacerlo, ¿no? Pero si vas a hacer una inversión en tecnología, en software, en habilitar servicios en la nube, en una consultoría, en un desarrollo específico de compra, gasta un segundo para dar un paso atrás, ver qué puede haber y en caso de que haya algo, dejar al menos presentada la solicitud para así poder acceder al mayor número de opciones, como decía Ana. Tanto en el caso del cloud no es tan tajante la respuesta y no es un no definitivo, porque a lo mejor los costes iniciales no se puede hacer nada con ellos, pero a partir de ahora, a partir de abril, pues sí que se pueden encaminar por una convocatoria abierta, lo que vaya a tener esa empresa a partir de ahora. Como ha dicho antes ella, lo primero es ver en qué región se encuentra esa empresa. Crucial, porque obviamente no es lo mismo que esté en una comunidad autónoma que en otra, en una provincia o en otra. A raíz de eso, pues ya podemos ir viendo exactamente qué convocatoria le aplica y qué condiciones, si son de subvención o de préstamo público con condiciones blandas, digamos, se puede beneficiar. Vale, es que muchas preguntas son, pues, nos preguntan desde, por ejemplo, desde Segovia, es que son muy específicas por cada provincia o por cada ciudad. Entonces, si comentáis que incluso cada ayuntamiento, ha llegado a comentar Antonio, tiene sus propios ayudas, subvenciones y demás, es algo muy personalizado, entiendo, ¿no? O sea, que... Sí, pero eso se puede hacer de una forma ágil. Lo complicado es hacerlo en un marco en el cual, por ejemplo, como ahora, ¿no? Que estamos hablando de tantos temas, intentando dar una generalidad. Pero eso, por ejemplo, esas cuestiones, si las canalizan a través vuestra o a través vuestra de Antonio, se pueden analizar rápidamente en cada caso, simplemente sabiendo qué inversión va a hacer qué empresa. Es decir, conociendo la situación de esa empresa, dónde opera, dónde tiene sus centros productivos y la inversión que va a plantear. Se les dice concretamente lo que hay abierto o pendiente de abrir. Y así esa empresa puede considerar si le conviene tener en cuenta esa subvención. En algunos casos de que esté algo pendiente de abrir, pues normalmente se le dará una estimación. Oye, esto está pendiente de abrir y va a abrir antes de 2 semanas o de aquí a una semana. O ya está abierto y va a tardar en recibir el dinero tantos meses. Se le da esta información a la empresa y a ellos ya deciden. Y eso se puede hacer de forma ágil, ¿eh? Es decir, que para estudiar esos casos no hace falta mucho tiempo. Eso se puede canalizar, como digo, a través vuestra y nuestra y le vamos dando respuesta a cada caso concreto. Vale. Nos comentan que si hay alguna subvención... ¿Sí? Sí, ¿este tipo de consulta o de estudio tendría algún coste? No, ninguno. No. Nosotros para todas las líneas que hoy ha expuesto Antonio, o al menos ha dado una pincelada de revisar toda la realidad de ayuda a incentivos en un país en una hora y sería imposible. Pero todas estas principalmente las trabajamos a éxito, con alguna excepción, pero que no aplica para los proyectos, con alguna excepción de convocatorias europeas de innovación, del famoso programa H2020, etcétera. Pero para la inmensa mayoría las trabajamos a éxito, por tanto, ya nos guardamos mucho de hacer esa función que decía Antonio antes de análisis y de ver si el proyecto es viable antes de dar ningún paso. No por nada, sino porque ni la administración, ni vosotros, ni nosotros perdamos tiempo con un proyecto que no va a llevar al final no va a llegar a ningún punto. Por tanto, os animamos a que a través de él y a través nuestra os aprovechéis y simplemente no perdáis la oportunidad de dejar de mirar qué puede haber. Oye, ¿esta operación es subvencionable o no? ¿O es financiable a través de un préstamo público? Y ver en qué condiciones y cómo de fiable es que nos se conceda. Y eso no os va a costar nada. Y ya digo, eso no nos lleva tampoco muchos días hacerlo. En varios días podéis tener una respuesta al menos previa de si hay opciones o no. Vale. Otra de las preguntas que nos entran es que tienen pendiente de poner en marcha un proyecto y qué sería, así en reglas generales, qué sería subvencionable. Absolutamente todo lo que tenga que ver con la digitalización, es decir, el RP, las licencias, mantenimiento.
se pueden hacer 4 grandes grupos que normalmente se replican en las distintas líneas específicas de digitalización de las comunidades autónomas. Uno sería hardware relacionado con la digitalización, es decir, equipos informáticos o equipos informáticos, un ordenador o servidores o algún otro tipo de hardware que dependiendo de la actividad de la empresa pues se haga necesario para digitalizar sus procesos. Ese sería un gran grupo. Otro grupo sería licencias específicas, es decir, adquisición de licencias ya sean de ERP o de software específicos relacionados con su actividad, normalmente excluyendo sistemas operativos y ofimática, pero todo lo demás, cualquier tipo de software que esté relacionado con la actividad de una empresa y con su sector, pues va a ser otro gran grupo que suele estar incluido en los programas de digitalización. El tercer gran grupo son los costes de consultoría, que es un término muy ambiguo, pero que realmente se suele considerar. Es decir, todo trabajo que una empresa tecnológica pueda separar en número de horas por coste hora, como pueden ser, un caso típico suelen ser las implantaciones de los ERPs. Obviamente, pues hay una licencia, un ERP y luego los costes de implantación, que son una serie de horas que tiene que dedicar la empresa tecnológica en poner a funcionar esa solución, ¿no? Ese sería el tercer gran grupo que suele estar incluido por norma general en la mayoría de programas de digitalización. Y un cuarto grupo, que son los costes relacionados con llevar nuestro negocio a la nube. ¿Qué ocurre? Este cuarto grupo es un poquito ambiguo y ni la propia administración sabe explicarte exactamente qué entra y qué no. Porque siempre por definición en las ayudas de incentivos entra lo que no es recurrente. Es decir, los costes de mantenimiento o los costes puramente recurrentes, de mes a mes, de continuación de esa implantación, no suelen ser subvencionables. Entonces, habría que ver exactamente qué costes en la nube o qué inversiones en la nube no son recurrentes, porque la mayoría de ellos son recurrentes. Entonces, ahí, con ese cuarto grupo, hay un poco de confusión y muchas veces ni la propia administración te sabe explicar qué entra y qué no. Porque ya digo, por definición, los costes asociados con llevar tu negocio a la nube pueden ser subvencionables, pero siempre que no sean de mantenimiento o puramente recurrentes. Entonces, muchas veces hay un poco de indefinición ahí. Pero, resumiendo nuevamente, los 4 grandes grupos son hardware, licencias, excepto ofimática y sistemas operativos. Consultoría técnica, es decir, micro. Número de horas por coste hora y costes relacionados con llevar tu negocio a la nube. Vale. Gracias, Agustín. Otra pregunta que nos ha entrado es que dicen que han visto en la diapositiva de la ayuda TIC que se pueden beneficiar de hasta el 70% del coste. ¿Es hasta el 70% o el 70%? Depende de cada cámara de comercio, pero es decir, esos porcentajes está bien expuesto así porque hasta el 70% dependiendo de cámara de comercio. Dentro de cada cámara de comercio el porcentaje es fijo, es decir, hay provincias en las cuales la subvención es del 70%, siempre, y no depende de nada de ese porcentaje. Hay otras provincias en las cuales la subvención es del 50%. Entonces, en este caso habría que ver la provincia o la cámara que te corresponde a tu región, ver la intensidad de subvención, porque esto es subvención a fondo perdido. Además, se cobran rápido, se cobran en un marco de normalmente 6 meses aproximadamente desde que se te concede. Ver qué provincia estás, qué cámara de comercio te corresponde y qué intensidad de subvención tiene esa cámara de comercio. Y ese porcentaje será fijo. Es decir, si a tu cámara de comercio propone el programa TIC cámaras con una intensidad del 50%, si eres beneficiario de ese programa te van a dar el 50% de todas las inversiones que metas dentro de ese programa. Si estás en otra provincia en la cual te corresponde una intensidad del 70%, pues será un 70%. Asegurado, digamos, no es hasta, es siempre ese porcentaje, pero depende de la Cámara de Comercio y de la provincia, ¿vale? Vale. No sé si tenéis más preguntas porque no han entrado más. ¿O queréis explicar algo que a lo mejor se haya quedado en el tintero? Ah, sí, disculpa.
Una consulta, Agustín. Sí. O Ana o Antonio, me da igual, cualquiera de los tres, bueno, igual. Casuística específica, la de Industria 4.0, del tope a 150.000 con el a fondo perdido los 75.000. Si ya la tengo aprobada, o si ya me la han aprobado en la casuística de algún cliente y está cerrada pendiente de pago y tal, ¿se puede reabrir? Es decir, yo he hecho una inversión de 110.000, me han concedido 55, ¿vale? Pero todavía me siguen quedando 15.000 euros por ahí en el aire. ¿Esa la han ampliado los 150.000 que la inversión pueda ser superior o han ampliado que pueda volver a poner un suplemento o algo, poder volver a pedirla? Sí, vamos a ver. Ese proyecto como tal está cerrado. ¿Por qué? Claro, porque al presentar ese proyecto se ha tenido que la empresa ha tenido que argumentar precisamente porque ese proyecto tiene sentido por sí solo. Es decir, es un proyecto completo que tiene unos objetivos, que van a hacer una inversión de 110.000 euros, como dices, por ejemplo, ¿no? Y va si hay un adicional que se ha descubierto durante estos meses, en ese caso en concreto no hay impedimento para que presente un nuevo proyecto adicional en el que dice, oye, durante la ejecución del primer proyecto se han identificado estas nuevas necesidades y la empresa va a tener que hacer unas nuevas inversiones por importe de 15.000 euros. Entonces se presentaría un segundo proyecto de 15.000 euros al cual le conllevaría una nueva subvención. Pero no se podrá ampliar ese dentro del mismo. ¿Vale? Por tanto, 15.000 o 20.000 o 40.000 euros. No sé si me explico. O 40.000, 40.000 porque un nuevo proyecto sin problema. Si la Junta sobre los 75.000 a fondo perdido me ha dado solo 55, pero no porque no haya presentado más, sino porque yo no he presentado más, o sea, el importe restante puede volver a abrir de nuevo, ¿no? Aunque esté en situación ahora mismo de, por decirlo de alguna forma, de justificación de documentos y de la inversión. Ya está cerrado, ya está aprobado y lo que se están es justificando la inversión y los documentos para que se realice el cobro. Se puede, sí. Como decía antes, se puede presentar siempre que se pueda un nuevo proyecto. Lo que dice. Es decir, que había un proyecto que tenía entidad por sí solo y ahora hay un segundo proyecto. Es decir, un segundo proyecto por esto y por esto, ¿no? Y se van a hacer unas inversiones adicionales y va y se presenta un segundo proyecto o un tercero o un cuarto proyecto. Es decir, no son excluyentes. Se pueden presentar tantos como la empresa pues vaya a cometer. Vale. Agustín, que nos ha entrado otra duda, bueno, pregunta, que toda la gestión, todo el papeleo, documentación, ¿lo hacéis desde Invepat o lo tiene que hacer la propia empresa? O sea, que más o menos, ¿qué servicios dais a estas empresas que a lo mejor han adquirido hardware o el cloud de Aelis a la hora de tramitar? ¿Cómo es el protocolo? Vale. Gestión integral. Nosotros somos... Bueno, cuando prestamos el servicio de gestión de un proyecto, es decir, porque nosotros siempre entramos en la fase de planificación y análisis, como decía Antonio antes. Es decir, cuando una empresa está planteando hacer una inversión, vamos a analizar si la situación de la empresa, por un lado, y el tipo de inversión que va a hacer casa con las características de una convocatoria, para que antes de que se presente ningún papel ni se abra ningún procedimiento con la administración, se tenga lo más próximo al 100% la seguridad de que ese incentivo es viable, ¿no? Una vez se tenga esto, luego nosotros cuando damos servicio a una empresa nos responsabilizamos de todas las fases. Es decir, nosotros nos ponemos entre la administración y la empresa. No preparamos las cosas para que ella lo tramite, sino que llevamos el seguimiento de las notificaciones, de las fechas y hacemos nosotros en primera persona los trámites. Normalmente cuando son a través de sedes electrónicas, pues operamos en nombre de la empresa. Y preparamos la solicitud, el seguimiento de la ejecución, la justificación, etcétera. Cuando esto lo hacemos además de la mano de un proveedor como vosotros, como Armando, con el que también trabajamos, tenemos clientes en común, obviamente el cliente percibe un servicio mucho mejor por nuestras dos partes, porque al estar totalmente sincronizado, pues él va a tener que despreocuparse prácticamente de todo. Se va a tener que preocupar únicamente de que la inversión que está haciendo
le repercuta en su día a día a ser más eficiente, a ser más productivo y ya está. Lo otro va a ser una herramienta de financiación de la cual no va a tener que, más allá, que darnos los documentos que les pidamos y nosotros nos vamos a encargar de dar todo el seguimiento de fecha, etcétera, y de también pedir al proveedor los documentos como tengan que entregarse a la administración, las facturas, las memorias, etcétera. Vale, vamos, que os encargaríais de todo. O sea, que en eso, vale. Sí. Preguntan Uy, por sí. aquí. Hola, nosotros hemos hecho inversiones, ¿cuáles? De la facturación. Bueno, un tema que no hemos comentado, creo, o yo he tenido que salir 5 minutos en la presentación, no sé si lo ha comentado mi compañero, en cualquier caso lo vuelvo a decir. Una cuestión importante es, obviamente, cómo van a afectar ante la casuística actual la presentación de ERTES o la bajada en la facturación de las empresas, etcétera, para el cumplimiento de requisitos en las administraciones. Bien, todas las administraciones son, digamos, coinciden o de una forma unánime están diciendo lo mismo, están diciendo que van a flexibilizar el cumplimiento de los requisitos. Por tanto, si hay una convocatoria que tiene un requisito que es el mantenimiento de empleo, y este requisito ha estado vigente siempre o lo ha estado en las convocatorias anteriores, obviamente la administración va a ser coherente y va a entender que si una empresa ha tenido que realizar un ERTE o ha tenido una bajada en la facturación que hace que sus ratios de solvencia o lo que sea, algún otro tipo de requisito, no cumpla por causa del coronavirus, causa de estos meses, obviamente se van a pronunciar y van a dar facilidades a las empresas. Eso aplica tanto para los nuevos proyectos como para los que ya hay presentados. Porque es una cuestión que todos nuestros clientes y muchísimas empresas en nuestra red nos están preguntando. ¿Qué pasa si tenemos proyectos ya presentados o por presentar y estoy presentando o estoy tramitando un ERTE, ¿no? Que no voy a cumplir con los requisitos de mantenimiento de empleo o de algún otro tipo. La administración va a ser flexible y se va a adaptar. No va a valer todo, es decir, van a analizar que realmente la empresa pues haya estado obligada a llevar esas medidas y no ha podido cumplir con los requisitos por causa del coronavirus, pero cuando eso se justifique bien, pues van a ser muy flexibles y por ese motivo no nos van a dejar de conceder una subvención. Vale. Me viene bien que diga eso, porque ¿qué pasa en la casuística de algún cliente? Tengo uno en Málaga en concreto y ha presentado un ERTE a la mitad de la plantilla. Está pendiente, le íbamos a presentar una subvención con ustedes. Evidentemente, ¿qué pasa en esa casuística? Porque luego le he preguntado ayer o antes de ayer eso. Dice, oye, Armando, ¿qué hago ahora con los sistemas? Nosotros no nos afecta a nosotros, ¿no? La implantación del sistema, pero claro, le íbamos a pedir la subvención y dice, oye, si ahora tengo la mitad del equipo, me van a pedir al inicio para pedir la subvención de Industria 4.0 algo, me van a pedir documentación de seguros sociales y tal, si he hecho un ERTE, si no lo he hecho. En el caso, Armando, de una presentación de un nuevo proyecto hay que analizar muy bien qué imagen le vamos a dar a la administración como punto de partida. Cada día o cada semana puede cambiar. Yo sí te digo, ellos se han pronunciado, y cuando digo ellos, todas las administraciones, casi sin excepción, y nos remiten a lo siguiente. Para los proyectos que hay en curso, les estamos abriendo consultas específicas con cada caso concreto. Oye, mira, este proyecto estaba en ejecución, esta es la empresa y esta es la casuística. Ha tenido que presentar un ERTE, su plantilla ha bajado a tal por esta causa, etcétera. Y esas consultas se las estamos trasladando directamente al responsable de proyectos de cada administración, que es el que está teniendo la última palabra. Eso para los proyectos vivos. Para los proyectos nuevos hay que ser crítico y hay que ver en qué momento, en qué día exactamente se hace la solicitud. Y seguramente acompañar esa solicitud con una consulta vinculante para ver qué criterio se va a seguir por parte de la administración para el cumplimiento de los requisitos. No sé si te resuelvo, porque
Es un poco ambigua mi respuesta, pero es que la respuesta de la administración en ese punto tampoco es concluyente. Dicen que se va a estudiar cada caso, se va a aplicar la coherencia y el sentido común y que ellos están para ayudar a las empresas. Pero eso no quiere decir que vaya a valer todo. Por tanto, van a estudiar cada caso y van a permitirnos el que cumplamos o incumplamos parcialmente algunos requisitos originales siempre que lo podamos justificar bien. Por tanto, no quiere decir que podamos presentar este tipo de subvenciones a pesar de haber hecho ERTE o etcétera, y que se nos asegure que se nos va a dar aunque no cumplamos algunos requisitos. Quiere decir que se puede presentar, se puede pelear y se puede justificar el por qué hemos estado obligados a tomar las medidas en materia laboral que hemos tomado y que lo estimen y esperar a que nos den una respuesta. Y normalmente para nuevos proyectos eso significará hacer una consulta vinculante en paralelo a la solicitud. ¿Vale? Vale. También están preguntando por el coste de vuestros servicios, pero entiendo que eso ya cada persona, cada proyecto es un mundo y no, ¿verdad, Agustín? Y obviamente depende de cada proyecto y también de cada empresa. Como es normal, podemos ser más, digamos, competitivos o más baratos, por decirlo de alguna forma, mientras más proyectos o más relación tenemos con una empresa. Es normal, ¿no? Pero en fórmula general, ellos tienen que saber que nosotros nos vamos a alinear con la concesión de ayudas y que vamos a aplicar un reparto justo, porque nosotros, igual que vosotros, o otra cosa no tendría sentido hoy en día, apostamos a largo plazo con las empresas. No tiene ningún sentido pensar en gestionar un proyecto de este tipo y que la colaboración quede ahí. Nos interesa realmente conseguir financiar o subvencionar un proyecto de inversión, de digitalización, por ejemplo, en una empresa que estéis contentos, que entendáis justo el reparto que se ha hecho y que se piense en nuevos proyectos. Pero habría que pensar qué inversión se va a hacer y ahí os diremos qué reparto y concretamente qué porcentaje cobrará la empresa y qué porcentaje minoritario, obviamente, cobrará Inverpar por la gestión de todo ese proyecto. ¿Vale? Porcentaje siempre de la cuantía que os concedan en la resolución de concesión. Vale, bueno, están entrando muchas preguntas que si han contratado después del estado de alarma el cloud, que se van a poder beneficiar de ayudas y subvenciones. Como decía, la contratación de cloud, vamos a ver, teóricamente con las bases en la mano, con las normas en la mano, la mayoría de subvenciones no contemplan los proyectos que ya han empezado. Es decir, teóricamente, si tú ya has comenzado la implantación de ciertos servicios, la contratación en la nube, puedes presentar un proyecto para llevarte tu negocio a la nube. Eso es con la teoría en la mano. En la práctica hay que ver qué costes ya se han tenido y qué costes se van a tener a medio plazo. Y los que no van a ser subvencionables son los que ya se han tenido. Por poner un ejemplo, imaginémonos que a principios de marzo o hace una semana llegó una empresa a raíz de esta solución, pues ha empezado a contratar servicios y a hacer ciertas inversiones. Pues esos costes que ya se han tenido en estas semanas pasadas no van a ser subvencionables. Pero los que se van a tener a partir de abril, a partir de mayo, si se pueden empaquetar y argumentar que son nuevos o que se van a tener a partir de ahora porque la situación persiste, sí que pueden ser subvencionables. Y digo esto porque no es lo mismo los costes en la nube que la adquisición de un equipo. Un equipo, si lo has comprado hace 2 o 3 semanas, pues ahí ya no se puede hacer nada. Simplemente se tendría que haber presentado la solicitud antes, pero no, ya está comprado el equipo. Con los costes de la nube es diferente, porque aunque ya se hayan tenido algunos gastos, se van a tener más. Entonces, se puede trabajar con los costes y con los gastos que va a haber más adelante. Son 4 meses al final el cloud y nosotros yo con alguna compañera de Agustín,
Hemos reenganchado algún proyecto que ya se había montado servidor y tal, pero al final, como son costes mensuales en cuota mensual, lo están aceptando, o eso creemos ahora mismo. Por lo menos a mí con la compañera tuya, Agustín, nos han aceptado y se ha podido presentar en algún cliente que ya se había instalado el servidor, pero al final, como era nube y es un servicio cloud, tiene un coste, una cuota mensual, ellos no van a mirar cuando empecé yo a usar el servidor y en principio supuestamente iba a entrar. Y al final lo que una empresa en este escenario tiene que estar haciendo, lo más importante es reactualizando su planificación, que obviamente de una forma muy forzada se ha visto afectada. Los planes que teníamos para el 2020 o 2021 pues no son los mismos que teníamos hace un mes. Las inversiones o los gastos futuros que vamos a tener han cambiado. Habría que rehacer eso y nunca dar por hecho de que no hay nada abierto o nada por abrir. No se pierde nada por analizar qué subvención o qué incentivo puede haber para esas inversiones, al margen de que algunas de ellas ya hayan empezado, ¿vale? Depende de los gastos o las inversiones, se podrá trabajar con ellos aunque ya hayan empezado, como decía Armando. Hay casos en los que el proyecto se puede salvar y otros casos en los que no. Vale. Si os parece, no han entrado más preguntas y bueno, si cada uno tiene pues, en mente un proyecto o lo han tenido que hacer por la situación en la que nos encontramos y ya como van a ser casos más específicos, personalizados y demás, pues se pueden poner en contacto tanto con Invepat como con nosotros y para ver cada situación de cada cliente y empresa. Y podemos dar por terminada la sesión, que se nos ha demorado un poquito más de lo que pensábamos. De acuerdo, pues muchas gracias por todo. Estamos en contacto. Muchas gracias a todos, Agustín, Antonio, Ana, muchas gracias por vuestra presentación y ayuda en este tema. Y no sé si queréis añadir algo más. Bueno, gracias Agustín, Ana, Blanca, y a todos los que estáis por ahí. De Aelis y a todos los de la gente de Invepat. Muchas gracias. Yo simplemente decir que bueno, por supuesto, vamos a poner a disposición de las compañeras de Aelis la presentación que la hemos hecho o la ha presentado el compañero bastante extensa, precisamente para que sepáis que la vais a tener de referencia, que esa información la vais a poder consultar. Las novedades, obviamente, porque ese documento será estático, las novedades que van a ir surgiendo en estos días las vamos a tener actualizadas a partir de la semana que viene en la sección específica de COVID de la página web. Y nada, desearos con muchísimo ánimo, que paséis un fin de semana lo mejor posible, dentro de que estamos todos confinados en casa. Y muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia a este evento. Daros las gracias de parte de Antonio también, que vuelve a tener problemas con el micro. Bueno, acabo de recuperarlo. Muchas gracias a todos por participar y nos vamos viendo. Un saludo a Blanca y a Elsa y a Elis. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana.